Bienvenidos a Zona Ciclismo, donde el ciclismo se cuenta como es. El Torito perdió el Maillot Azul. Después de 3 etapas liderando la Tirreno Adriático 2026, Isaac del Toro entregó el liderato a Giulio Pellizzari por apenas 2 segundos de bonificación. Pero acá hay algo importante que entender. Del Toro coronó primero en Tortoreto y aún así se fue a dormir sin el Maillot Azul. Pellizzari no lo superó cuesta arriba, sino en la línea de meta. Lo que pasó hoy es más complejo, más táctico y en cierto modo más fascinante que una simple derrota. Hoy te cuento todo, por qué el Torito de 22 años sigue siendo el más fuerte de la general y qué se viene en la etapa 5 que puede cambiar todo de nuevo. Si sos fan del ciclismo, dale like y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos al tema. Para entender lo que pasó en esta etapa 4, hay que entender qué tipo de jornada era. 213 kilómetros desde Tagliacozzo hasta Martinsicuro, dos grandes puertos en la primera mitad, Ovignoli y el Valico de las Capanelas, y después una bajada larga hacia la costa adriática. El perfil cerraba con un elemento pequeño en cifras, pero brutal en carrera. Tortoreto, solo 1,5 kilómetros al 8,4% de pendiente media, con rampas que tocaban el 20%. Acá es donde se iba a decidir todo. La etapa arrancó con la batalla habitual por la fuga del día. Finalmente se escaparon 12 corredores, entre los que estaban el español Iván García Cortina del Movistar, Diego Pablo Sevilla del Polti Visit Malta, el noruego Jonas Abramsen y otros combativos. La fuga llegó a tener 3 minutos 30 segundos de ventaja en el kilómetro 30. Durante ese tiempo, García Cortina incluso fue el líder virtual de la general. UAE Emirates, el equipo de Del Toro, se puso al frente del pelotón a controlar. Su trabajo era claro, llegar a Tortoreto con el grupo de favoritos compacto y proteger al Torito. Diego Pablo Sevilla volvió a ser protagonista en la montaña, coronando primero en Ovignoli y en el Valico de las Capanelas, consolidando el Maillot de las montañas. El español estuvo encima toda la etapa, hasta que se dio a 42 kilómetros de meta cuando la carrera se partió definitivamente. García Cortina aguantó hasta el límite, muy activo en los cortes finales de la fuga. Protagonismo español enorme durante toda la jornada. Y entonces llegamos al momento clave. A 14 kilómetros de meta, con Tortoreto ya a la vista, Matteo Jorgenson del Visma se puso al frente del pelotón y empezó a destruir la carrera. Un ritmo brutal que fue reduciendo el grupo 1 a 1. Richard Carapaz, Magnus Sheffield, Julian Alaphilippe, todos se dieron ahí, y fue en ese momento donde Isaac del Toro tomó la iniciativa. Déjame explicarte bien lo que hizo el Torito porque esto es importante. Del Toro no esperó, no se escondió, no dejó que otros marcaran el ritmo. El mexicano de 22 años atacó en la parte más dura de Tortoreto. Una aceleración real, con intención, que obligó a reaccionar a todos los grandes nombres de la carrera. Van der Poel respondió de inmediato, Pellizzari también, y el grupo quedó reducido a los 12 más fuertes del día. Del Toro coronó primero la cima de Tortoreto, llevándose los puntos de montaña, por delante de Van der Poel, Jorgenson y Pellizzari. Del Toro fue de los más fuertes en el explosivo muro final de Tortoreto, con 4 etapas de carrera encima, incluido el sector de adoquines del martes, donde llegó con síntomas de resfrío. El Torito sigue aguantando con los mejores del mundo. Eso no es suerte, eso es nivel. Aunque hoy se diera el liderato por apenas 2 segundos ante Pellizzari, demostró que está para pelear la general hasta el final. Después de la cima, quedaron 12 corredores juntos para los últimos 12 kilómetros llanos hasta Martinsicuro. Van der Poel, Pellizzari, Jorgenson, Wout van Aert, Filippo Ganna, Ben Healy, Primož Roglič, Tobias Holland Johansson y Del Toro entre los más importantes. Y en esos 12 kilómetros, Del Toro siguió trabajando, cerrando ataques peligrosos de rivales como Jorgenson, manteniendo el ritmo alto para que los sprinters del pelotón no pudieran reincorporarse. Hubo ataques, Jan Christen los intentó, Ganna también lanzó un movimiento a 700 metros de meta, pero al final el sprint fue inevitable. Y cuando llegó el momento, Mathieu van der Poel fue imparable. Lanzó a 300 metros y no hubo respuesta posible. Segunda victoria en esta Tirreno Adriático del neerlandés, la número 59 de su carrera profesional. Detrás de él llegó Giulio Pellizzari segundo y Tobias Holland Johansson tercero. Del Toro cruzó la meta 10º, en el mismo tiempo que el ganador. Acá viene lo que cambia todo. Pellizzari llegó segundo, y ese segundo puesto le dio bonificaciones. Esos segundos que sumó fueron suficientes para superar a Del Toro en la clasificación general. El resultado final, Pellizzari nuevo líder, Del Toro segundo a solo 2 segundos, Roglič tercero a 21, Jorgenson cuarto a 34.
La carrera sigue completamente abierta. Y ahora algo que va a generar debate. Antes de que comenzara la etapa, Primož Roglič declaró públicamente que si Pellizzari demostraba ser el corredor más fuerte del equipo Red Bull Bora, él se pondría a su servicio. Roglič, doble ganador de la Tirreno Adriático, renunciando a sus opciones individuales. Lo que eso significa en términos tácticos es enorme. Del Toro y UAE Emirates van a llegar a la siguiente etapa de montaña solos contra un Red Bull Bora que tiene a Pellizzari como líder, a Roglič como gregario de lujo con experiencia de ganar en esos puertos y a Jai Hindley como tercera opción. Ese desequilibrio numérico es real y Del Toro lo va a tener que gestionar. Aunque UAE Emirates contará con Adam Yates, uno de los mejores gregarios de montaña del pelotón, para controlar el ritmo en los momentos clave. Y lo que le espera a Del Toro en la etapa 5 es lo siguiente: 184 kilómetros, cerca de 3.900 metros de desnivel acumulado, un perfil rompepiernas lleno de subidas encadenadas. Los puntos clave son el Monte de las Chesanes, el Monte de la Materra y un doble paso por el santuario Beato Sante, una subida de 4 kilómetros al 6%, con rampas que tocan el 10%, que se corona muy cerca de meta. Ese final puede ser perfecto para el Torito, porque ya hemos visto que en esfuerzos explosivos, en subidas cortas y exigentes, Del Toro responde. La pregunta es si puede aguantar los ataques tempranos y llegar vivo al momento decisivo. 2 segundos es nada en ciclismo. La etapa 5 puede cambiar todo. Ahora un repaso rápido para los que se incorporan. Del Toro llegó a la Tirreno Adriático como líder de UAE Emirates, sin Pogačar en carrera, con libertad total para pelear la general. En la etapa 1, una contrarreloj de 11.5 kilómetros terminó décimo a 36 segundos del ganador, Filippo Ganna, sin perder tiempo relevante frente a sus rivales directos. En la etapa 2, la más brutal de la semana, con lluvia y sectores de tierra, reaccionó al ataque de Mathieu van der Poel en el estrade de San Gimignano, se unió al grupo de cabeza, trabajó sin esconderse y terminó segundo con el mismo tiempo que el ganador. Ese resultado lo puso líder por primera vez. En la etapa 3, 221 kilómetros y sprint masivo, hizo su trabajo, no perder tiempo, defender el maillot azul y hasta sumó un segundo de bonificación en el sprint intermedio. Llegó en el grupo principal, liderato intacto. 4 etapas después, el Torito sigue siendo el segundo de la general a solo 2 segundos del líder, con las piernas más frescas de los favoritos, si tomamos en cuenta que fue el único en coronar primero en cada puerto importante. Todo eso con 22 años. Y ahora pasemos al bloque de noticias rápidas, porque mientras sigue la Tirreno Adriático, el mundo del ciclismo no para. Primero, una noticia muy dura. Juan Ayuso se tuvo que retirar de la París-Niza tras sufrir un accidente brutal en la cuarta etapa. El español del Lidl Trek iba líder de la carrera cuando perdió el control en una curva bajo la lluvia y se fue al suelo. También estuvieron involucrados Iván Romero, Raúl García Pierna, Brandon McNulty y Nils Politt. Ayuso intentó seguir, pero el dolor era demasiado y terminó esperando la asistencia médica en la cuneta. Una escena muy dura. Lo que preocupa ahora no es solo la París-Niza, sino su posible participación en la Vuelta al País Vasco del 6 de abril. Segundo, las declaraciones de Adam Yates sobre Pogačar están dando vuelta al mundo. El gregario de UAE Emirates reconoció que en 13 temporadas profesionales nunca vio a nadie comportarse como el esloveno. Sus palabras exactas fueron que Pogačar es un asesino, que nunca falla, nunca se queja, nunca tiene un problema. Yates también aclaró que no gana solo, que el equipo trabaja para él, pero admitió que lo que hace Tadej no es normal. Como era de esperarse, esas declaraciones alimentaron el debate sobre la limpieza del rendimiento de Pogačar, un debate que no cierra. Y para terminar, el equipo colombiano Medellín EPM fue suspendido 30 días por la UCI después de que 2 de sus corredores presentaran anomalías en el pasaporte biológico en el mismo periodo de 12 meses. El equipo donde milita la leyenda española Óscar Sevilla no podrá competir del 27 de marzo al 25 de abril. Otro golpe para el ciclismo y un recordatorio de que el dopaje no es solo historia del pasado. Para cerrar, Del Toro cedió el maillot azul, pero no cedió ni una subida. Pellizzari lidera la Tirreno Adriático 2026 por 2 segundos gracias a las bonificaciones del sprint. La etapa 5 con el doble paso al santuario Beato Sante puede ser el momento donde el Torito recupere lo que es suyo. Y la pregunta que te dejo aquí es esta. ¿Crees que Del Toro tiene las piernas para atacar a Pellizzari y a Roglič en el mismo final explosivo o el desequilibrio numérico de Red Bull Bora va a ser demasiado? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita porque esto apenas empieza.